Buenos días, mi nombre es Ana Raquel García Rubio y soy la consejera jefe de la Oficina Económica y Comercial en Sydney. En este vídeo quisiera exponerle 3 motivos por los que el sector de la biotecnología en Australia presenta oportunidades interesantes para las empresas españolas que operan en esta industria. La primera razón es que se trata de un sector que no solo ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, sino que además las expectativas para los próximos son favorables. Entre 2017 y 2019, la industria de las ciencias de la vida australiana ha crecido un 16%. Además, según IBISWorld, en el último ejercicio fiscal, este ha alcanzado unos ingresos de unos 8.130 millones de dólares australianos, es decir, aproximadamente unos 5.000 millones de euros. Esto se ha debido en buena parte a las fuertes políticas de inversión que el gobierno australiano ha venido aprobando en estos últimos años. Pero además se espera que el sector de la biotecnología siga expandiéndose como consecuencia no solo del apoyo oficial que está recibiendo tanto a nivel federal como estatal, sino también como resultado de otros factores. Desde el punto de vista de la demanda, existen diferentes elementos que inciden en el uso cada vez más extendido de productos y procesos relacionados con la biotecnología. Por un lado, como en otros países desarrollados, la población australiana está envejeciendo rápidamente y la mayor esperanza de vida ha impulsado la demanda de nuevos medicamentos y tratamientos para paliar y tratar enfermedades relacionadas con la vejez, como puede ser el Alzheimer. El aumento asimismo de enfermedades como el cáncer, la diabetes o enfermedades del corazón, junto con el incremento de patologías asociadas con la obesidad y el estrés, típicas del estilo de vida de estos países, también contribuyen a esta evolución. Al mismo tiempo, la emergencia sanitaria global generada por la COVID-19 ha supuesto otra oportunidad para el sector biotecnológico en Australia, el cual se encuentra inmerso en acelerar el proceso de desarrollo de vacunas, tratamientos y herramientas de detección. Actualmente en Australia hay 4 candidatos a vacunas que están siendo probados en ensayos clínicos en humanos, 2 de los cuales han sido desarrollados en el propio país. Asimismo, recientemente el gobierno federal alcanzó un acuerdo valorado en 1.700 millones de dólares australianos para asegurar la producción de cerca de 85 millones de dosis en Australia para 2 potenciales vacunas. La segunda razón por la que este sector resulta atractivo es el apoyo oficial que se está recibiendo desde los 3 niveles de la administración australiana, es decir, a nivel federal, estatal o territorial y local. Además del soporte para el desarrollo de vacunas, a nivel federal caben destacar otras iniciativas llevadas a cabo por el gobierno en materia de salud e investigación biomédica que van desde el apoyo presupuestario a organismos gubernamentales como son el National Health and Medical Research Council hasta la creación de programas y fondos como son el Medical Research Future Fund con una inversión a largo plazo de 20.000 millones de dólares australianos. Asimismo, a nivel estatal, también se están articulando diferentes actuaciones. En el caso de Nueva Gales del Sur, el Estado cuenta con diferentes iniciativas para acelerar el desarrollo y comercialización de dispositivos médicos como el New South Wales Medical Device Fund. Y finalmente, la tercera razón por la cual considerar el mercado australiano es el entorno y el ecosistema favorable creado para el desarrollo de la actividad relacionada con la biotecnología. Actualmente el país cuenta con unas 1.850 organizaciones que operan en el sector, de las cuales algo más de la mitad son empresas. El resto de los organismos del sector lo conforman aquellas entidades que ofrecen servicios de apoyos, centros de investigación, agencias de financiación y otras entidades gubernamentales. En el estado de Victoria cuenta además con el mayor número de empresas en el país, alrededor de un 40%, y la ciudad de Melbourne acoge a las principales entidades de investigación en Australia, atrayendo la mayor parte de la financiación de la investigación médica, con alrededor de unos 370 millones de dólares americanos al año. Asimismo, Melbourne cuenta con 2 de las mejores universidades del mundo en las ciencias biomédicas, como son la Universidad de Monash y la Universidad de Melbourne. No quisiera dejar de mencionar que Australia destaca como lugar ideal para el desarrollo de ensayos clínicos debido al marco regulatorio favorable del país, una infraestructura desarrollada, un personal altamente cualificado e incentivos fiscales para fomentar la investigación y desarrollo. Espero que con estas pinceladas sobre el sector os animen a explorar el mercado australiano de la biotecnología. Muchas gracias y esperamos veros en breve.